Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior, ya se encuentra con nosotros para hablar sobre Yashay y su real aporte y contribución al desarrollo del país. Y luego de Adrián tendremos ya a María Paula Romo, que ya también se encuentra en los estudios para hablar. Nos estamos jugando la gobernabilidad en el país. Pero entro con Adrián Bonilla. Adrián Bonilla, Yashay ha sido un proyecto que en la conceptualización teórica es muy bueno, pero de pronto está recibiendo muchas críticas. ¿A qué se debe esto? Se debe a que la visión es desproporcionada en términos a la realidad ecuatoriana o desproporcionada en cuanto realmente no tiene una agenda de contribución y aporte al desarrollo de Ecuador con base a un plan de desarrollo y con base a las necesidades a satisfacer en el país. Adrián Bonilla, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Yashay es un proyecto ecuatoriano que debe fortalecerse, que debe rescatarse. El compromiso del gobierno actual con ese proyecto continúa, permanece. Pero para poder fortalecerlo, para poder rescatarlo, es necesario dar cuenta de cuáles han sido sus debilidades y tratar de operar sobre ellas en términos de organización, en términos de revisión de las dimensiones del proyecto, en términos de encontrar más eficiencia en su manejo, en la relación entre el proyecto y aquel del cual la universidad era el núcleo, que era la ciudad del conocimiento. A ver, pero aquí en estas dos palabras que has utilizado, Adrián Bonilla, debe fortalecerse y debe rescatarse. Tú rescatas aquello que se está perdiendo. ¿Yashay se estaba perdiendo? ¿Yashay se estaba desviando? No, Yashay estaba atravesando un momento de debilidad que tiene que ver con la forma como se concibió su organización, con la falta de complementariedad entre el proyecto Ciudad del Conocimiento y la universidad, con algunos temas de carácter administrativo que volvían de alguna manera difícil la operación misma de la universidad. Y Yashay Tech. Yashay EP es la empresa pública, Yashay Tech es la universidad, llamemos así. Estaban por caminos separados, no había articulación dentro de un mismo centro. Era muy complejo la forma como se concibió Yashay es compleja, no es muy simple. Tenemos la universidad, tenemos una empresa pública. Esta empresa pública no solamente gestiona lo que es la universidad, por ejemplo, sus laboratorios, su infraestructura, sino que también gestiona un proyecto del cual originalmente la universidad era el núcleo. Este proyecto más grande se llama Ciudad del Conocimiento, que tenía como propósito articular a la universidad como centro de investigación, a los otros institutos de investigación del Estado, a varias posibilidades de inversión de empresa privada en lógicas de investigación, de desarrollo y de innovación. Entonces, lo que nosotros necesitamos en estos momentos es volver a poner en el centro del conjunto del proyecto, incluyendo la Ciudad del Conocimiento, a la universidad, porque la universidad es el centro en donde se produce investigación, en donde se produce docencia y en donde los recursos de conocimiento se concentran. El problema de Yashay es que, al igual que la política en el Ecuador de estos tiempos, pasa por muchas tormentas y tempestades, es decir, rectores que llegan con bombos y platillos, rectores que salen con bombos y platillos, profesores que llegan con bombos y platillos y profesores que salen con bombos y platillos. Y cada uno que entra viene con un discurso optimista, pero cada uno que sale, que son los mismos, entre paréntesis, salen con discursos pesimistas descalificando toda la gestión de Yashay y la visión del gobierno nacional, o de turno, del anterior y de en ese sentido. Es decir, ¿cómo recuperar y ahí sí rescatar la estabilidad de Yashay y cómo identificar la utilidad y contribución en el real aporte para el desarrollo del país de Yashay? Porque si bien es cierto, si me dices, Adrián, que el tema pasa por la investigación, sí, pero ya vamos a iniciar investigación de verdad, vamos a tener laboratorios, vamos a tener una agenda de investigación y hacia dónde va esta. Mira, efectivamente uno de los problemas de Yashay ha sido la estabilidad. Hemos tenido entre encargados y titulares 5 rectores en apenas 4 años. Esto no puede ser, esto no puede ser. Mira, yo creo que se trata de cómo conectar al proyecto científico con la sociedad ecuatoriana.
alrededor de probablemente 3 ejes. El primer eje es inclusión, el segundo es pertinencia y el tercero es calidad. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de Yachay, o tenemos que concebir a Yachay como algo que se conecte con la sociedad ecuatoriana, una institución que tiene infraestructura, que tiene un gran talento humano, porque tenemos como 100 profesores, casi el 60% de ellos con títulos doctorales de excelentes universidades del mundo en términos científicos, que tiene que producir espacios de concentración de la investigación, no solamente de la universidad aislándose del resto, sino para el conjunto de la sociedad ecuatoriana y para el conjunto de la universidad ecuatoriana. La posibilidad de producir conjuntos, clústeres de investigación, en donde estén universidades ecuatorianas y donde estén universidades extranjeras, espacios para la investigación que tienen que estar vinculados, por ejemplo, a lógicas de posgrado, que Yachay, a pesar del talento humano, no tiene, porque es una universidad de pregrado, sí, es una universidad que tiene que tener posgrado. Lógicas para que haya pasantes, para que muchachos que estén haciendo la tesis doctoral, los señores grandes que estén haciendo la tesis doctoral, puedan usar sus instalaciones, puedan vivir en Yachay. Entonces, insertar a Yachay en la sociedad ecuatoriana, en el sistema de educación superior ecuatoriana, que es uno solo y que debe estar integrado y no aislarlo. Investigación y pensamiento van de la mano, Adrián, pero el tema pasa por lo siguiente. Tú me dices articular también con la sociedad, entre universidades nacionales y extranjeras, pero ¿hacia dónde debe ir el pensamiento y la investigación para que aporte al desarrollo? Porque esto no es cualquier investigación, no debe ser cualquier pensamiento. Por ejemplo, tenemos necesidades en el sector industrial para el desarrollo, necesitamos en el sector agropecuario para el desarrollo, lo agroalimentario para el desarrollo, en el tema de medicina para el desarrollo. Es decir, hay algunos elementos que vamos necesitando. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Y por cierto, esto no es un término del señor Pareja Yanuseli, ¿no? Por si acaso. No, esa es la segunda dimensión, pertinencia. ¿Pertinencia a qué? A la realidad, al entorno nacional primero y regional después. Porque el Ecuador es el Ecuador, no es Qatar. El Ecuador es el Ecuador, no es Shanghái. El Ecuador es el Ecuador, no es California. ¿Sí? O sea, el pasa Ecuador por recursos y necesidades. Es el Ecuador, ¿sí? Y el Ecuador es un país pobre. El Ecuador es un país que requiere la producción de tecnologías apropiadas para desarrollar sus propias capacidades productivas. El Ecuador requiere un tipo de ciencia pertinente a las necesidades de su población. ¿Cuál es esa pertinencia? La pertinencia es, por ejemplo, tecnologías apropiadas. La pertinencia, por ejemplo, es cómo consolidar una matriz productiva alternativa a la petrolera y a las lógicas extractivistas. La pertinencia tiene que ver con las posibilidades que los recursos naturales ecuatorianos y el talento humano ecuatoriano tiene para que puedan desarrollarse proyectos científicos aplicables a las necesidades del Ecuador, que no es Shanghái, que no es Qatar, que no es California, que es el Ecuador. Esto es la segunda dimensión, pertinencia. ¿A qué? A la sociedad ecuatoriana. Entonces, si tenemos una universidad con recursos humanos importantes, si tenemos una universidad que aporta al resto de universidades ecuatorianas, si tenemos una universidad que aporta a la sociedad ecuatoriana, tendremos una universidad de calidad, porque la calidad consiste no solamente en la capacidad de que los académicos de una universidad puedan publicar en inglés en journals de otra parte del mundo, sino que puedan producir tecnologías y conocimiento aplicable para la realidad ecuatoriana, con capacidad de transformación de la realidad ecuatoriana y de impacto en el entorno. Eso es calidad. Estas tres dimensiones, calidad, pertinencia, inclusión, pueden hacer del proyecto Yachay un proyecto que se concentre en el país y sea realmente exitoso. Un proyecto efectivamente bueno para el Ecuador. Es un proyecto que hay que sostener. Nadie quiere abandonar Yachay, todo lo contrario, hay que fortalecer ese proyecto. Pertinencia significa, e inclusión, significaría que se van a aceptar al sector productivo, se van a aceptar al gremio médico, se van a acercar a los distintos sectores para trabajar articuladamente en el desarrollo de soluciones a las necesidades del país. Claro, allá al sector productivo, pero teniendo en cuenta que el sector productivo y la economía ecuatoriana tiene una dimensión pública y una dimensión privada, hay que acercarse a las dos. No, evidentemente, sí, a las dos. Hay que acercarse a las dos, hay que trabajar tanto para la dinámica productiva pública ecuatoriana,
la que está en manos del Estado, de los gobiernos locales, por ejemplo, que son importantísimos, y también, por supuesto, al sector privado. Y tejer lazos, ¿sí?, con universidades locales y universidades internacionales. Acabamos de tener un taller, por ejemplo, muy fructífero, muy rico, sobre Yachay, con las autoridades de Yachay, con el rector de la ESPOL, con la nueva rectora de la ESPOL, con el rector de la Politécnica Nacional, con el ex rector de la Politécnica Nacional, con el rector de la Universidad Central, con el rector de la Universidad San Francisco de Quito, con varios científicos ecuatorianos, en donde nos sentamos a hablar claramente, en forma transparente, horizontal, de las necesidades del Ecuador y de cómo Yachay puede aportar. ¿En qué tiempo van a poner en orden la casa y en qué tiempo vamos a comenzar a ver los primeros resultados? Considerando que este es un tema de largo plazo y de forma permanente. Esto es en forma simultánea, esto es inmediato. Las políticas públicas existen en estos momentos, están siendo enunciadas y tienen que ejecutarse. Por ejemplo, este tipo de encuentros, como el taller que acabo de mencionarte, son parte ya de poner en funcionamiento la universidad, de pensarla, de reflexionarla desde las necesidades del país. Son acciones necesarias, pero la gente quiere ver resultados. Claro, pero estamos hablando de una universidad que tiene apenas 4 años de existencia y que ha sufrido una etapa de inestabilidad que tiene que acabarse. Entonces, sí, vamos a ver resultados, los vamos a ver en el corto plazo, los que se puedan obtener en el corto plazo, en el mediano plazo, los que correspondan al mediano, y en el largo plazo también. Ojalá que del Ecuador cambie la cultura y pensemos en términos de estabilidad. Ministerio de Agricultura, casi un ministro cada 2 años, el Ministerio de Cultura un ministro por año, en este mismo canal o medio. Yo tengo 3 años que cumplí en agosto y tengo 4 gerentes generales que han pasado. Ese es un problema del sector público. Es un problema de la sociedad ecuatoriana, porque al sector privado en términos de estabilidad no le va mejor. Entonces es un problema de país. Así es. Adrián Bonilla, muchas gracias, y por cierto, te debo una invitación para hablar de política internacional, de lo que está pasando en el mundo, por cierto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, venimos de inmediato ya con María Paula Romo para hablar sobre no estamos alejando o estamos poniendo en juego la gobernabilidad en el país y qué significaría esto y qué impacto tendría para el país. Venimos de inmediato.